La ejecución de programas que requieren la entrada de un alto número de datos puede ser a veces una tarea un tanto tediosa, sobre todo en las etapas de desarrollo y depuración, porque para probar el programa necesitamos introducir esos datos para comprobar que efectivamente el programa responde a los requerimientos, no falla. Y conforme vamos haciendo sucesivas pruebas, pues tenemos que volver a introducir datos y una vez y otra vez. Y evidentemente, si esta tarea es muy repetitiva, pues puede resultar bastante tediosa y a veces los casos de prueba no se llegan a completar adecuadamente. Para solucionar estos problemas, solemos utilizar lo que se llama la redirección de entrada. Vamos a ver en qué consiste. Sabemos que cuando en cualquier programa hacemos o incluimos la línea include IOStream, disponemos de dos flujos que son CIN y COUT, que nos van a permitir leer datos desde el teclado y escribir datos o enviar datos a la consola. De manera que cuando en nuestro programa escribamos CIN mayor mayor, lo que estamos haciendo es que todos los datos que el usuario escriba en el teclado pasarán por el flujo de entrada hasta la memoria del programa, de manera que lo que escribamos pasará a ser el contenido de los datos que reflejen o que recojan esos valores. Por ejemplo, CIN mayor mayor n, si n es un entero, hará que los caracteres escritos se conviertan a un valor numérico y se guarden en la variable n. De la misma manera, cuando escribimos cout menor menor n, hacemos que el contenido de la memoria se traduzca a texto y se presente en la consola. Bien, si nosotros redirigimos la entrada y o redirigimos la salida, lo que estamos haciendo es eliminar el vínculo que por defecto se establece entre los flujos CIN y COUT y el teclado y la consola. De manera que cuando se redirige la entrada, los datos ya no parten del teclado, sino parten de un fichero que puede estar en un disco duro, y cuando se redirige la salida, los datos ya no se dirigen a la consola, sino que se redirigen a un fichero que también puede estar asociado o guardado en un disco duro. Así pues, el origen y el destino de los datos son ficheros. Para ejecutar o para que un programa se ejecute con redirección de entrada o salida, simplemente deberemos escribir el nombre del programa, en este caso TOS sucursales, y con el símbolo menor que, solo uno, escribiremos el nombre del fichero de entrada y detrás del símbolo mayor que escribiremos el nombre del fichero de salida. Tanto fichero de entrada como fichero de salida serán ficheros que se guardan en disco y su nombre concreto, el que aparece cuando hacemos un dir o cuando lo vemos en el navegador, son los nombres que aparecen detrás de los símbolos de redirección de entrada y redirección de salida. Bien, eso significa, repito, que cuando, una vez redirigida la entrada, una vez que se ejecuta de esta manera, cada vez que mi programa ejecuta una orden CIN mayor mayor, los datos no se toman del teclado, sino que se toman del fichero, y cuando se escribe utilizando cout menor menor, los datos no se envían a la consola, sino que se envían a un fichero. Bien, vamos a verlo con un ejemplo concreto. Utilizaremos el programa de las sucursales para que los datos que tiene que procesar el programa, en lugar de tomarse del teclado, se tomen del fichero, y finalmente veremos cómo los resultados, en lugar de mostrarse en la consola, pasen a otro fichero. Aquí tenemos nuestro programa sucursales, el mismo que hemos visto y trabajado sobre él en el vídeo anterior.
Solo que ahora sucursales CPP se encuentra en una carpeta TMP que se encuentra a su vez en el escritorio. Como puede ver, el programa se encuentra compilado, pero bueno, pues lo podemos borrar y podemos volver a compilarlo para asegurarnos que tenemos la última versión. Aquí está. Y tenemos un fichero de texto, o sea, datos de ventas, lo vamos a abrir para que puedan ver su contenido, donde observará que los datos que contiene ese fichero son legibles y son exactamente los mismos que se encuentran en el enunciado del ejercicio. Bien, vamos a abrir una consola y vamos a trabajar directamente sobre la consola. La consola, al abrirla, nos coloca en la carpeta de usuario. Nosotros debemos cambiarnos a la carpeta donde se encuentran nuestros datos. Como puede ver, aquí tenemos el escritorio, desktop, nos cambiamos el escritorio, no hace falta escribirlo completo, escribimos al tabulador y se completa. Y una vez en el escritorio me cambio a la carpeta TMP, escribo dir y veo el contenido de la carpeta. Efectivamente, esto es lo que nos interesa. Si hacemos type del fichero datos ventas txt, vemos de nuevo, efectivamente, su contenido. Lo vemos, es legible porque se trata de un fichero de texto. Bien, para ejecutar el programa utilizando redirección de entrada, simplemente tengo que escribir el nombre del programa, no el CPP. No hace falta poner el exe, simplemente el nombre del programa sin extensión. Y, bueno, en este caso, si lo ejecuto tal como está, vamos a hacer una primera prueba. Veremos que el programa me pide el número de sucursal 1, producto W, unidades 44. Como puede ver, el programa se ejecuta como ya conocemos. Si lo quiero hacer con redirección de entrada, escribiré mayor que y ahora le indicaré el nombre del fichero donde se encuentran los datos. En este caso será datos ventas txt. Cuando ejecuto, le doy a Enter, puedo observar que el programa se ha ejecutado correctamente. La sucursal con más ventas es 2, las ventas son 41, pero observe todos estos mensajes que quedan un poco fuera de lugar en este momento. Recuerde, yo no he tecleado nada, ejecuto el programa sin más, porque la redirección de entrada hace que todos los datos que se encuentran en este fichero son los que se utilizan para realizar las lecturas. Bien, en el caso de que haya redirección de entrada, todas estas etiquetas sobran y deberían evitarse, deberían quitarse del código fuente. Vamos a ello. Si ahora edito todas esas líneas para evitar esas presentaciones extrañas, simplemente tendré que quitar los mensajes enviados a cout con objeto de etiquetar las entradas, este salto de línea también y este también. Si ahora recompilo el código, tendré ya una versión actualizada del ejecutable y podré volver a ejecutar mi programa con la redirección de entrada y efectivamente aquí tiene el resultado. No he tenido que escribir absolutamente nada. Podría utilizar el fichero de texto para, por ejemplo, incluir una nueva línea. Voy a hacer ahora que la sucursal 1 sea la más productiva, de forma que vendiendo el producto H y vendiendo 200 unidades vamos a conseguir que esa sea la sucursal más productiva. Guardo la nueva versión del fichero de ventas, reejecuto el programa y como puede observar ahora es la sucursal 1 la que más ventas obtiene. Observe que no he tenido que volver a teclear todos los datos porque ya los tengo en el fichero. Bien, voy a eliminar esta línea porque estamos familiarizados con el resultado indicado anteriormente y vamos a ver ahora cómo efectivamente no es preciso que los datos se encuentren en un formato, por decirlo así, bonito, sino que podrían estar distribuidos de casi cualquier manera, pero siempre entero, carácter entero, para que el programa los pudiera procesar. Observe que lo he distribuido de una forma un tanto anárquica y sin ningún cuidado,
pero cuando yo ahora ejecuto el programa con ese fichero modificado, el resultado vuelve a ser el esperado. Bueno, vamos a redirigir ahora la salida del programa para que la consola también quede inhabilitada. Simplemente ejecuto el programa y añado el destino, o sea, dónde se va a guardar el resultado de la ejecución. Voy a decirle ahora simplemente salida.txt y cuando ejecuto el programa observe que no se presenta nada, no hay ningún mensaje enviado a la consola porque al utilizar la orden cout, en este caso para enviar el resultado, lo que antes se mostraba en la consola ahora pasará a este fichero. Veamos a ver. Ese fichero debe estar en la carpeta donde estamos trabajando. Aquí está, salida.txt. Si ahora abro este fichero, aquí puede ver cómo efectivamente encuentro el resultado que antes estaba viendo en la consola. Por lo tanto, como puede ver, la redirección de entrada es un mecanismo bastante cómodo para proporcionarle al programa grandes cantidades de datos y evitar estar tecleándolos continuamente. Por ejemplo, pienso un ejemplo bastante sencillo y evidente que en cuanto a la ventaja de la redirección de entrada. Si yo quisiera saber cuántas vocales hay en una serie indeterminada de caracteres, terminada, por ejemplo, con un carácter asterisco, si yo quisiera probar ese programa introduciendo, no sé, los caracteres que componen el Quijote, entenderá que si lo tuviera que probar varias veces resultaría bastante tedioso y seguramente no lo llegaríamos a hacer. Si tuviéramos todos esos caracteres guardados en un fichero, la ejecución sería rapidísima porque simplemente tendría que escribir el nombre del programa y proporcionarle el fichero mediante una redirección de entrada para que los cálculos se hicieran con el contenido de ese fichero. Bien, pues considere para sus pruebas utilizar la redirección de entrada y apreciará, espero, esta manera de trabajar.